Año de mucho privilegio, ¿verdad? Las veces que he estado tanto enseñando como predicando, porque el enseñar la palabra del Señor, tanto en los estudios como en la exposición de la palabra, es un gran privilegio, pero también es una responsabilidad grande, porque es la palabra de Dios que nosotros abrimos, y eso es grande cosa. Así que, habiendo dicho eso, yo le voy a pedir, antes de hacer el texto, quisiera dar una pequeña introducción de lo que por todo un año hemos, ¿verdad? Hemos visto en la carta de Santiago. Y hoy, por la gracia de Dios, terminamos con esta última exposición acerca de la carta de Santiago. Esto es una hermosa carta que ha sido de edificación y de bendición para mi vida, y sé que para muchos de ustedes también lo ha sido. Hemos aprendido que esta carta, esta epístola, fue escrita por Jacobo, por Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago era un hombre que se distinguía por ser un hombre íntegro, un hombre recto, educado, de oración. De hecho, uno de los apodos de él, además que se le decía Santiago el Justo, era que era Santiago rodillas de camello, por la oración, por la vida de la oración que él tenía. Y también fue uno de los líderes, o el líder de la iglesia de Jerusalén. Para que tengan un contexto, esta carta fue dirigida a los cristianos judíos de la diáspora, ¿verdad? Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución el martirio y la muerte de Esteban, el primer mártir. Esteban fue asesinado por los judíos por proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando salieron por la providencia de Dios y por la expansión del evangelio y de la iglesia de Dios, Dios permitió que hubiera una persecución, y estos hermanos comenzaron a expandirse para diferentes sitios del mundo conocido. Y Santiago, con amor pastoral, escribe esta carta para explicarle, ¿verdad? Para decirle, recordarle o enseñarle muchos aspectos de la vida cristiana que necesitaban ser corregidos y otros ser animados. Nosotros aprendimos a través de las predicaciones de Santiago, número 1, el resultado de las pruebas. Eso, el resultado de las pruebas traía, como decía Santiago, estar gozoso en medio de las pruebas, porque la prueba a su vez produce perfección, y la perfección a su vez produce que la imagen de Cristo sea tallada en la vida de los hermanos y en la vida del cristiano. También estuvimos viendo que cómo era una vida cristiana ante la tentación. Vimos que la fuente de la tentación era nuestra mala concupiscencia, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios malos deseos. Eso era lo que nos tentaba. Pero también vimos cómo Dios habilitó y nos habilitó para vencer la tentación. Y también vimos en esa predicación cómo debemos vivir la vida cristiana, de no ser de doble ánimo, sino ser una persona firme, pero firme en la palabra del Señor, en el cimiento de Cristo Jesús. También vimos lo que era una fe viva. Vimos la diferencia entre lo que era una fe muerta, una fe que no sirve, y una fe viva, una fe que sirve. También estuvimos viendo que un cristiano maduro sabe controlar la lengua. La lengua, ¿verdad? El control de la lengua vimos, el peligro que trae el mal utilizar nuestras palabras. Pero también vimos cuál era el resultado. Y la última vez estuvimos viendo cómo un cristiano maduro actúa con sabiduría. Vimos la diferencia entre lo que era la sabiduría humana, que la describe Santiago como diabólica, de este mundo, y la sabiduría de Dios, la sabiduría perfecta, la sabiduría divina. Pero en la mañana de hoy
estaremos concluyendo esta serie de Santiago con lo que he titulado La vida de un cristiano maduro es de paciencia y de oración. Nosotros vamos a ver cómo Santiago nos deja ver una advertencia contra los opresores, pero también le da una exhortación a los hermanos a los que irá dirigida esta carta a ser pacientes, y también una exhortación de orar cualquiera sea la situación. Y por eso le pido que me acompañen en la Biblia a la epístola de Santiago, capítulo 5. Vamos a hacer lectura de los versículos 1 al 18. Santiago 5, del versículo 1 al versículo 18. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Amén. Así dice la palabra del Señor. Oigan ahora, ricos, lloren y maullen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un castigo contra ustedes y consumirán su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Claman contra ustedes y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado su vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, que el sí de ustedes sea su sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguno entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llamen los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense en sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las vuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre Santo y Todopoderoso, tú eres el Dios que nos sostiene, Padre Santo. Padre, mira tu palabra. Yo te pido, Padre, que sea la palabra la que cause efecto en mis hermanos.
Padre, así como me confrontó, así como me redarguyó, que hagas el efecto en ello, pero que sea según tu voluntad, Padre. Ayúdame a pesar de mis debilidades, para que tu palabra sea predicada con fidelidad, pero también que el poder de tu palabra cause efecto deseado por ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Lo primero que Santiago nos muestra en este texto es una advertencia durísima contra los ricos opresores. Estos ricos no cristianos son ricos adinerados, ¿verdad? No son ricos adinerados cristianos, sino son los ricos judíos que perseguían y maltrataban a los creyentes. Y para aclarar, ¿verdad?, la Biblia no condena en ningún lugar las riquezas en sí mismas. Más bien, el problema radica en poner las riquezas por encima de Dios, o sea, el amor al dinero. Poner primero las riquezas, como vamos a ver, como estos ricos opresores pusieron todo su poder, toda su riqueza por encima de Dios. A eso es lo que condena a Dios. Nosotros vemos en ese primer versículo que lo primero que dice Santiago es interesante porque dice una frase: oíd ahora, ricos. Y Santiago estaba utilizando esta frase que frecuentemente los profetas del Antiguo Testamento utilizaban para traer juicio sobre las naciones que oprimían a Israel, aunque en algunas ocasiones también traía juicio sobre su nación, sobre su pueblo, pero Santiago utiliza la misma manera, la misma frase que utilizaban estos profetas del Antiguo Testamento cuando traía un juicio sobre la nación opresora. Y interesante porque dice que los llama a que se lamenten. ¿Por qué? Por el juicio seguro que viene sobre ellos. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas daban un juicio sobre las naciones, y vemos los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de cómo Dios castigaba seguramente, y de seguro castigó a esas naciones enemigas de tanto de él como de su pueblo. Y aquí Santiago les dice que se lamenten por ese seguro castigo. Dice que lloren y aúllen, y esto se refiere al juicio y sufrimiento que les espera. ¿Y por qué? Por esas miserias, como dice él, que vienen sobre ellos. Y como lo escribió Isaías en el capítulo 13:6, dice: gemid porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y esto lo dijo Isaías cuando venía el juicio sobre Babilonia. Aunque Dios ciertamente utilizó a Babilonia para dar juicio a su propio pueblo, a la nación judía, a la vez Dios enjuició a Babilonia por darle la espalda a Dios. Dice por un lado, los lectores de la epístola son exhortados a limpiarse del pecado, a afligirse y lamentarse y aullar. Eso lo dice en el capítulo 4, pero también les da la opción de arrepentirse. Estos oyentes, estos creyentes que quizás estaban haciendo las cosas como no debían, Santiago los exhortaba a que se afligieran, lamentaban y que aullaran, pero también a arrepentirse. Pero aquí en el capítulo 5, hablando de estos ricos opresores, Santiago no les da ninguna esperanza de arrepentirse, sino que simplemente les dice: lloren y aúllen, que el juicio viene por ahí, su castigo es seguro. Luego en los versículos del 2 al 3, nosotros vemos cómo Santiago describe las consecuencias de la avaricia y la necedad de estos ricos opresores. Dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un castigo para ustedes y consumirá su carne como fuego. Uno de los pecados que Dios condena aquí es la acumulación egoísta del dinero y de las
posesiones. Si nosotros vemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y yo quiero que vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 12, del 16 al 21, dice, y entonces les contó esta parábola, hablando del Señor Jesucristo. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Yo que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclama el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y aquí Santiago estaba conectando esto con las enseñanzas del Sermón del Monte de nuestro Señor, de su Señor Jesucristo, en donde Jesucristo no estaba condenando a las personas por ser ricas en sí, sino por ese egoísmo, por esa acumulación egoísta que tenía estos ricos. Y en el mundo occidental de hoy, donde no se condena la acumulación de riquezas materiales, más bien se elogia el que más guarda, el que más tiene, el que bien tiene. Y aunque eso no es malo, pero nosotros como cristianos tenemos que ver estas palabras, aunque no son dirigidas a nosotros, porque no somos ricos opresores, pero sí estas palabras tenemos que verlas y preguntarnos seriamente, ¿tendremos algo? ¿Tengo más de lo que necesito? ¿O tengo demasiado? No es malo guardar para el futuro. El problema es cuál es nuestra intención. Si nosotros dependemos de lo que tenemos acumulado y eso nos da a nosotros paz, si nos da a nosotros la seguridad, o es Dios el proveedor, el que en Él confiamos y estamos siendo sabios para guardar para el futuro, pero nuestra confianza está en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Luego Santiago, en los capítulos del 4 al 6, continúa, ¿verdad? Vemos a estos ricos opresores que oprimían a los creyentes. Y vemos donde en el versículo 4 vemos como su sueldo, su jornal, no le era justamente pagado. En cambio, ellos lo retenían para sí. A pesar de que ellos habían trabajado duramente, bajo el sol, ciertamente bajo el sol, bajo quizás hambre, y se habían dado de su tiempo, quizás todo su tiempo. Y cuando llega la hora de cobrar, ustedes se podrán imaginar, ¿verdad? Usted lleva toda la semana trabajando, se queda horas extra. Y usted sabe que al final de la semana tiene que pagar cosas, tiene que comer, y no le pagaron. Vienen en sus patrones y dicen, ay, no, está bien, no le pagamos hoy. No se preocupe, yo le pago cuando pueda. Eso era lo que sucedía aquí. Estos ricos opresores estaban reteniendo el sueldo, el salario, el jornal que se le pagaba día a día a estos creyentes, a estos hermanos que trabajaban para ellos, ¿verdad? Y nosotros vemos que estos obreros clamaron a Dios por justicia, y lo más interesante, lo mejor que le sucedió fue que Dios escuchó su clamor. Así como escuchó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto por 400 años en esclavitud, y Dios dice en su palabra que escuché el clamor de mi pueblo y vino a su socorro. Y aquí Santiago le estaba diciendo que ese clamor de estos segadores ha llegado a oído del Señor de los ejércitos, el Señor que va a vengar a estos pobres jornaleros
y va a darle juicio seguro a estos opresores. Y esto en el Antiguo Testamento nosotros vemos que esto era una violación a la ley de Dios. El jornal no solo debía pagarse, sino que debía pagarse a tiempo. En Levítico 19:13 decía: no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. El salario, escuchen bien, de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Para Dios era bien importante que estas personas que eran jornaleros les fueran pagados diariamente, ¿verdad? Las familias dependían de las ganancias diarias de estos obreros, y el retraso de los pagos significaba en muchas ocasiones que no habría comida en la mesa y que habría angustia en el corazón de los trabajadores. Pónganse en su lugar. Si usted dependiera de que todos los días le pagaran y para ver a sus hijos que tenían que comer y no llegara ese dinero, probablemente Dios iba a proveer. Pero aquí lo que vemos es el mal corazón que tenían estos jornaleros, que no le pagaban. Y era interesante porque al llegar la cosecha debería ser de gran alegría para estos jornaleros, porque llegaba el tiempo de las vacas gordas, ¿verdad? Pero lamentablemente, por estas promesas quebrantadas, estos atrasos del dinero y esa perspectiva, ese pensamiento que no les pagaría, esto iba a causar en ellos mucha aflicción. Y ciertamente, como dice Santiago, ellos estaban afligidos. Luego en el versículo 5 nosotros vemos a estos ricos impíos que vivían, tras que no le pagaban a estos jornaleros el sueldo justo, ellos vivían la vida loca, ¿verdad? Se iban por ahí a una manera desenfrenada, sin límites. Y es interesante porque Santiago dice que habéis engordado para el día de la matanza, ¿verdad? Y es como estos pollos, ¿verdad? Allá en la Torre Rico, ¿verdad? Que ellos van por ahí y comiendo. Y igual las vacas, tú las ves por ahí cuando vamos para Patilla, y ellas comen, pero no sabe el destino que les espera. No sabe que el destino que les espera es que llegue un día y las maten para que estén en la mesa de nosotros, ¿verdad? Y así mismo eran estos ricos, ellos vivían la vida loca de Ricky Martin y seguían por ahí, y para aquí, para allá, y Dios, olvídate de Dios. Pero ciertamente el juicio de Dios iba a llegar, y el día de la matanza ciertamente iba a llegar para ellos. Asimismo, a estos impíos no son conscientes, ¿verdad?, de ese desastre, de ese día de la matanza. En el versículo 6, otro de los pecados añadidos por Santiago, estos ricos impíos, era el homicidio. Interesante, porque aquí, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Pues podemos interpretar este versículo que dice aquí en el versículo 6, han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Podemos interpretarla tanto literalmente o figurativamente. Esa gente rica quizás los llevó a los tribunales, como nosotros vemos en el capítulo 2:6, y ahora son culpables de homicidio. Directamente o indirectamente han matado a un ser humano que no podían defenderse. O podemos tomarla por la palabra metafóricamente. Por ejemplo, el rico que retiene el pago de los trabajadores al ellos no poder alimentarse ni alimentar su familia. Esto indirectamente es un acto de homicidio, porque le está privando de los recursos vitales para la vida. Pero no importando cuál sea, aquí el punto es que estos ricos opresores ciertamente mantenían una gran angustia a estos jornaleros. Y ante todo esto nos surge la siguiente pregunta: es ¿por qué Santiago incluye un mensaje de denuncia de los no cristianos, como vimos, estos ricos opresores, en una carta que iba dirigida a la
a la iglesia. ¿Por qué Santiago incluye esto? Miren lo que dice Juan Calvino acerca de este texto. El autor tiene dos propósitos principales. Santiago quiere que los fieles, al escuchar el miserable destino de los ricos, ya no envidien su fortuna. Y también que al saber que Dios será el vengador de las injusticias que están sufriendo, puedan soportarlas con paciencia. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios tiene un cuidado especial para los oprimidos. Y los vemos en sus leyes, lo que estuvimos viendo en Levítico. Pero también vemos como Pedro, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Lucas registrando eso, de cómo Pedro dijo, hablando acerca de Jesús, viendo ese cuidado que tiene Dios para con los oprimidos, dice en Hechos 10:38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos como Pedro dice que nuestro Señor Jesucristo iba haciendo el bien, pero también iba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ante la opresión que cualquier cristiano pueda tener de parte de cualquier otra persona, o que abuse de su poder o su autoridad, como lo antes descrito, el cristiano puede tener la certeza de que el castigo por parte de Dios, quien es juez y castigador, llegará. Eso para nosotros es un alivio, ¿verdad? El que esté oprimido, deje la venganza al Señor. El Señor le dará su pago justo. Recordemos, mis amigos amados, hermanos, que gracias a la obra perfecta de Jesús, vida, muerte y resurrección, Él ciertamente sostendrá al cristiano afligido. Él nos sostendrá. Él sostendrá en el día de la aflicción. Él nos va a sostener. Jesucristo, por eso vino. Él vino para dar alivio al oprimido por el diablo. En estos primeros 6 versículos, Santiago describe a estos ricos impíos, egoístas, desenfrenados, opresores, y les deja a los cristianos, les deja ver a estos cristianos, a estos hermanos que iba dirigido esta carta, que ciertamente serán castigados por Dios en el día del juicio. Pero en los próximos versículos nosotros vamos a ver cómo Santiago, después de decirle a estos hermanos cuál va a ser el destino de estos ricos, ahora Santiago le está exhortando a estos hermanos a tener paciencia. ¿Verdad? En los versículos del 7 al 12 nosotros vamos a ver esta exhortación de Santiago de ser pacientes. Y en estos versículos Santiago asume este papel de pastor. Él ha venido ventilando su indignación contra estos ricos opresores. Y ahora se dirige con una manera afectuosa a sus lectores, llamándolos hermanos. Vemos ese cambio en donde estaba hablando de estos ricos opresores y ahora viene con amor pastoral y los trata de hermanos. Y vemos como en el versículo 7 al 8 le da la exhortación, le da un mandato a los hermanos receptores de la carta. Pero esto también se puede aplicar a nosotros y dice, sed pacientes hasta la venida ¿de quién? Del Señor. La paciencia es algo que algunos de nosotros, si no todos, necesitamos. Yo levanto la mano, yo necesito paciencia, pero sé que la paciencia va a venir prueba para que esa paciencia sea desarrollada. Y sé que hay muchos que necesitan desarrollar esa paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es la virtud que pocos poseen y muchos buscan. Y como lo definió un comentarista bíblico, la paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresoras. El hombre paciente calma una querella ya que controla su ira y no busca venganza.
¿verdad? Eso es lo que dice el comentarista y ciertamente yo me uno a esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que soportar a alguien que está contrario a la palabra del Señor, wow, uno tiene que tener de verdad control, ¿verdad? De su ira y no buscar venganza. Pero hay algo bueno y es que nosotros tenemos un ejemplo que es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, cuando se describió lento para la ira, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le mostró a Moisés, Señor el Señor, grande en misericordia, lento para la ira? Y así se describió el Señor. A pesar de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo desobedeció, a pesar de que lo traicionó al adorar a otros dioses, el Señor fue paciente con ellos. Nosotros tenemos el ejemplo máximo y perfecto de paciencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, tuvo 3 años discipulando a sus discípulos, y si nosotros leemos los relatos, muchas veces Jesús le decía, wow, pero te estoy diciendo esto y todavía tú no lo entiendes. Y te lo he dicho, tuvo paciencia con ellos, tuvo amor con ellos. Tuvo paciencia cuando lo insultaban y lo difamaban. Siendo Dios, tuvo paciencia. Cuando Él sanaba por el poder del Espíritu Santo, muchos de estos impíos, hijos del diablo, decían que Él estaba sanando por el poder de Beelzebú. Él tuvo paciencia con ellos. Cuando sufrió el castigo tan grande, siendo sentenciado injustamente, tuvo paciencia. Aún en la cárcel, aún en la cruz, Él le dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Tuvo paciencia. Vemos como nuestro Señor Jesucristo es nuestro norte si queremos ser pacientes. Es Cristo nuestro ejemplo perfecto. Y más aún, cuando murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, tuvo paciencia. Y como vimos lo que dijo Pedro en Hechos 10:38, que Dios lo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Jesús fue paciente perfectamente, como dice la palabra, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Los ricos oprimían a los trabajadores y Dios ciertamente los iba a castigar, pero hay una opresión más grande, es la del pecado y la muerte. Pero gracias a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, todos los que han creído y se han arrepentido de sus pecados han sido libertados de esa opresión. Pero lamentablemente para los amigos que nos visitan, que no se han arrepentido de sus pecados y no han creído en la obra perfecta de Jesucristo, aquel que vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, que anduvo pacientemente, perfectamente durante su vida terrenal, donde tomó nuestro lugar en la cruz para que Dios descargara su ira, la ira que nosotros nos merecíamos y la que usted que no tiene a Cristo se merece, y ciertamente esa ira está sobre usted. Cristo la cogió para sí, para tomar nuestro lugar, el justo por los injustos. Pero eso tiene solución, y la solución es, como dice su palabra, que el que cree en la obra de Jesús y se arrepiente de sus pecados será salvo. Y eso es lo que el que no tiene a Cristo necesita. Dice que para que la imagen de Cristo sea tallada en su vida y pueda ser paciente como fue Cristo, ciertamente todos los que estamos en Cristo seremos completamente pacientes cuando Cristo vuelva por segunda vez y renueve nuestros cuerpos. Seremos libres de pecado, seremos libres de la impaciencia y tendremos la paciencia que tiene Jesucristo. Luego Santiago termina con una frase que dice hasta la venida del Señor. A diferencia de estos ricos opresores, que la venida del Señor significaba juicio, la venida del Señor para los oprimidos significaba la esperanza.
y la garantía y la alegría de que la esperanza de que la redención total de la opresión y el sufrimiento, el pecado, sería quitada. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar, los que somos en Cristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego Santiago continúa como en toda la carta que nosotros vemos a Santiago, que él cuando dice algo, da una ilustración, ¿verdad? Como ahorita yo dije la ilustración de los pollitos y de la vaca que comen y comen para ser matados y luego, asimismo, aquí Santiago trae otra ilustración, pero esta vez de paciencia. Y él habla de la paciencia de los labradores, aquellos que bregan con tierra, ¿verdad? Aquellos agricultores saben que para tener su fruto tienen que tener paciencia. Y aquí él dice que ellos esperan con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Y esta lluvia tardía y temprana y tardía eran estas lluvias que estaban en esa área de Palestina, y esas tempranas empezaban desde octubre y noviembre. Y ahí ellos esperaban que lloviera para que el fruto, ¿verdad? Para que las semillas brotaran y comenzara, ¿verdad? Esa planta a crecer. Luego ellos esperaban con paciencia las lluvias tardías. ¿Para qué? Para que ese fruto se madurara. Y estas lluvias venían en abril y mayo. Y necesitábamos para que esas cosechas se madurasen. Había un tiempo. El que es agricultor sabe que tú no siembras una mata hoy y ya a los 5 minutos, ya ¿dónde está mi fruto? No, muchos de ellos hay que esperar 1 año, 9 meses, ¿verdad? No es como cuando vamos a McDonald's que nos molestamos porque 5 minutos y no avanzan. ¿Qué pasa? ¿Verdad? No, ellos tienen paciencia. Y más donde nosotros vivimos, que podemos estar esperando 1 año entero. Llega un María, llega un Fiona y llega un Shrek y se chavó la cosecha. Y tiene que esperar otro año más, ¿verdad? Y Santiago, sabiendo estas cosas que sucedían y de la paciencia del labrador, le dice a sus lectores, miren este ejemplo. Luego, el segundo ejemplo que le da es los profetas que hablaron en nombre de Dios, los cuales tuvieron paciencia y sufrieron aflicciones. Y en el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, los llama bienaventurados. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 10 al 12, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago le da un ejemplo a ellos de los profetas que con paciencia proclamaron la palabra de Dios, pero también les dice que van a ser bienaventurados, ¿verdad? Por tener esa paciencia. Luego, el tercer ejemplo que Santiago nos da es a Job. Y Job es un ejemplo de lo que es fidelidad a Dios, que a pesar de la severa prueba que Dios le permitió en su vida, ¿verdad? Si ustedes van a Job y luego lo leen en su casa para que ustedes vean cómo se desarrolla eso que le pasó a Job, y donde vemos que Job nunca sucumbió ante la única sobreviviente del desastre de su vida, que fue su esposa, que le dijo las palabras más diabólicas: muérete y maldice a Dios. Pero Job, sostenido por Dios, se mantuvo firme, se mantuvo paciente. ¿Y qué sucedió? Santiago nos dice qué fue lo que sucedió. Termina su ejemplo con el perfecto proceder de Dios en la vida de Job como resultado de su paciencia. Y dice que el Señor es muy compasivo y misericordioso. A pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que pasó Job, fue Dios un Dios compasivo y misericordioso. Tanto los hermanos a los cuales iba dirigido esta carta,
que debían tener en cuenta, tanto que Dios iba a castigar a estos opresores, como el ejemplo de la paciencia, los labradores, los profetas y Job. Nosotros tenemos ese ejemplo para saber y tener una guía de lo que tenemos que ser pacientes. En el versículo 12, Santiago ya comenzaba a concluir su carta. Y él quería hacer hincapié en el modo de actuar reflejando la piedad. Cuando dice, y sobre todo hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Santiago quiere hacerles ver a estos hermanos que a pesar de lo que sufran a manos de los opresores, se mantengan pacientes y que su vida sea una vida piadosa. Luego de soltar a los destinatarios de esta carta, y nosotros también a través de lo que podemos leer, a ser pacientes en medio de la opresión, ya que sus opresores serían juzgados por Dios y que ellos tienen un ejemplo de paciencia, tanto los profetas como Job. Ahora, en los próximos versículos, nosotros vamos a ver cómo Santiago les exhorta a que tengan una vida de oración. Eso va de los versículos 13 al 18. Nosotros podemos ciertamente utilizar nuestra boca para bendecir y glorificar a nuestro Dios. Y como nosotros vimos anteriormente en esta carta de Santiago, tenía mucho que decir sobre la lengua. Y en este último capítulo no es la excepción. Él mencionó algunos de los usos más bajos que podemos utilizar con la lengua. En este mismo capítulo 5, en el versículo 9, no quejarse unos con otros. También en el que acabamos de leer, no hacer juramento. Pero también nombró algunos de los usos más altos que nosotros podemos darle, y es la proclamación de la palabra de Dios, orar y adorar a Dios, como vamos a ver a continuación. Mis hermanos, la oración es un gran y santo privilegio que nosotros como creyentes tenemos. Como hijos de Dios podemos ir libremente, ¿verdad?, y con confianza al trono de la gracia de Dios a pedirle por nuestras necesidades. Como lo hacemos, lo podemos hacer tanto individualmente como colectivamente, como lo hicimos ahorita. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos ese privilegio de que Dios nos escucha. Como nosotros vimos en la opresión que tenían estos ricos hacia los pobres, y Dios dice, o Santiago dice en la palabra que inspirado por el Espíritu Santo, que Dios escuchó el lamento. Y ese es el privilegio que tenemos como creyentes. Dios va a escucharnos. Dios va a escuchar ciertamente nuestras oraciones. Y una de las características de un cristiano maduro es que conserva una actitud de oración en medio de los problemas. Cuando el problema viene, vamos a orar por el problema. Yo no sé cuál es la solución. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para conmigo. Pero yo sé que yo tengo que serle fiel a Dios y orar y pedirle a Él, porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de mi salvación. Por eso tengo que ir en oración hacia Él. Luego, en los versículos del 13 al 15, hay 3 preguntas relacionadas con el sufrimiento, la alegría y la enfermedad. Y estas 3 preguntas nos dan una guía en la vida del creyente a cómo enfrentar las diferentes situaciones. Oramos, o cantamos alabanzas, o pedimos ayuda a algunos hermanos más maduros. Y la primera pregunta que nosotros vemos es, ¿sufre alguien entre ustedes? Dice que Santiago sabía la necesidad que tenían estos hermanos de ser guiados en medio del sufrimiento. Nosotros vimos en el capítulo 1 cómo Santiago les exhortaba que en medio de las pruebas tuvieran gozo. Tengan gozo, por sumo gozo cuando entren en prueba. Y en el capítulo 5, nosotros vemos, como vimos hace un rato, hablando del sufrimiento causado por estos ricos opresores. Santiago sabía que estos hermanos necesitaban guía para el momento del sufrimiento. Por eso hace esa pregunta. ¿Sufre alguien ante ustedes? Mis hermanos, el sufrimiento en la vida, tanto del creyente como del no creyente, es inevitable.
a causa de la caída del hombre y de las entradas del pecado. El sufrimiento va a llegar, tanto para el inconverso como para el que está en Cristo. Pero hay una gran diferencia, y es que el que es creyente tiene la esperanza de que tenemos un Dios que nos sostendrá en medio del sufrimiento. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución que Santiago le da a ellos? Sencillo. En lugar de ponerse a quejarse y criticar a otros hermanos que quizás están en mejor posición, ¿verdad? Como lamentablemente a veces nosotros estamos en medio de la situación y vemos un hermano que está pasándola bien y tú dices, pero mira a este, y yo aquí muerto, y yo aquí tirado. Eso no es lo que quiere Dios. Dios tiene un propósito contigo y tiene un propósito con Él. Ambos son hijos de Él y Él los trata según a Él le parezca. Nosotros tenemos que ser obedientes y ir al Padre en oración. La oración, mis hermanos, la oración, cuando nosotros le pedimos a Dios, puede quitar la aflicción, si esa es la voluntad de Dios. Pero también puede darnos la gracia para soportar las pruebas y utilizarla para llevar a cabo la voluntad perfecta de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de Pablo. Él estaba sufriendo. 3 veces le pidió a Dios, quítame el aguijón. ¿Y qué le dijo a Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Dios se va a ser manifestada, no importando cuál sea tu situación personal. Si es enfermedad y la gracia de Dios se va a manifestar en ti, gloria a Dios, tienes que glorificar a Dios. También vimos a Jesucristo en el Getsemaní, donde estaba sufriendo. Ese es el ejemplo más grande que tenemos de lo que es alguien sufrir, Jesucristo. ¿Qué terminó diciéndole a él en oración? Él le pidió, si es posible, pasa de mí esta copa. Y rápido dijo, pero que se haga tu voluntad. Porque él sabía que el beneficio para todos nosotros dependía de que él fuera a la cruz y muriera por nosotros. Él prefirió sufrir en lugar de nosotros y que la gracia de Dios se viera reflejada en toda la humanidad, que pasar esa copa de él. Luego Santiago hace la segunda pregunta, y esta es, ¿está alguien alegre? Santiago estaba consciente de que los cristianos no todos iban a pasar por el sufrimiento a la misma vez. Habían a haber unos hermanos que van a estar sufriendo, eso es igual que nosotros. Hay personas que van a estar sufriendo, pero hay personas que van a estar alegres. En ambas situaciones, esa es la misericordia de Dios en la vida del creyente. Por la misericordia de Dios nosotros tenemos momentos de sufrimiento, pero por la misericordia de Dios nosotros tenemos momentos en donde podemos regocijarnos en Cristo, podemos regocijarnos. Porque ciertamente, al igual que el sufrimiento, que ciertamente va a llegar, porque yo estoy seguro que aquí todos hemos sufrido, estamos sufriendo o vamos a sufrir. Eso es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero por la misericordia de Dios, nosotros vamos a tener momentos de alegría y regocijo. Y si nosotros estamos en una situación en donde decimos, ay, pero que no llueve y no escampa, algún día va a escampar. Y ese día va a ser el momento más perfecto en tu vida, cuando Cristo vuelva y todas tus aflicciones serán quitadas, todo el sufrimiento será quitada. Pero Dios, en su misericordia, a veces nos da esos momentos. Pero Santiago aquí le dice, cuando estén alegres, podíamos mostrar su gozo, ¿qué? Cantando alabanza. ¿Verdad? Cantamos alabanza cuando estamos alegres. Cuando estemos alegres, cantemos alabanza. Pero también, como nosotros vimos, que a pesar del sufrimiento y las pruebas, como Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, ¿qué hicieron ellos? Cantaron alabanza. Y no es una cárcel con aire acondicionado, ni con comidita, ¿no? Estaban en una cárcel oscura, húmeda, con ratas. No, para nada era un VIP, para nada.
pero ellos estaban cantando. ¿Por qué? Porque ellos confiaban que el que los sostenía era Dios, era Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra perspectiva de la iglesia, de como cristianos. Que no importando si estamos alegres o estamos tristes o estamos sufriendo, cantemos al Señor. Tenemos que recordarnos eso una y otra vez, porque que esté aquí muchas veces se le olvida eso. Y cuando llegan los sufrimientos se me olvida, ¿verdad? Tenemos que orar unos por otros para que cuando lleguen esos momentos, tanto de gozo como de tristeza, nosotros cantemos al Señor, le oremos a Dios y glorifiquemos el nombre de Dios. Y la tercera pregunta, en los versículos 14 y 15, ¿está alguien enfermo entre ustedes? Y yo no creo que aquí Santiago esté dando una fórmula para sanidad general, ¿verdad?, de los enfermos. Pero Santiago lo que quería aquí recalcar era la importancia de la oración. La respuesta que le brinda a Santiago a los enfermos es que llamen a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y para aclarar, ¿verdad?, esto de ungiéndola en aceite, aunque no voy a entrar mucho en detalle, a veces hay muchos cristianos que cogen el énfasis y ponen la oración ahí y cogen y dicen, hay que ungir a la gente con aceite. Mira, lo dice la Biblia, ungir. Y ciertamente que cuando nosotros vemos el contexto y vemos que todo lo que está diciendo Santiago, el contexto, el énfasis es en la oración. Y esto de ungir, ¿verdad?, el aceite, pues en el mundo de antiguo se utilizaba el aceite de oliva, ¿verdad? No el Betty, ¿ves?, pero otro aceite, para la medicina, ¿sabes?, se usaba. Pero también el aceite podría ser una referencia simbólica del poder sanador de Dios, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el caso, aquí el énfasis es la oración, no el aceite. Aquí, y luego lo vamos a estar viendo en el versículo 15, cuando dice, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea, el énfasis es la oración. Y eso es lo que Santiago quiere ver. Quiere que ellos vean que cuando estemos, cualquiera sea nuestra situación, nosotros vayamos al Padre en oración, ¿verdad? Y no existe tal cosa como una oración especial de fe que tenga algún poder sanador en sí misma, ¿verdad? En cambio, aquí Santiago subraya que el poder está en la oración confiada y fiel. ¿En quién? En el que puede hacer posible esta petición, que es el Señor Jesucristo. El punto aquí es que la iglesia debe orar por la sanidad y la vida de las personas enfermas, de modo que el Señor los levantará. Y en el versículo 15, al final del versículo 15, habla algo bien interesante. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Santiago menciona aquí una posibilidad de que algunas enfermedades sean provocadas por algún pecado. Y para aclarar, la inmensa mayoría de las enfermedades que nosotros podemos tener no es por un pecado que nosotros hayamos cometido. Aunque sí hay enfermedades que quizás es a consecuencia del pecado que hemos cometido. Pero la inmensa mayoría de nuestras enfermedades es porque nosotros estamos en un mundo quebrantado. Nosotros estamos en un mundo que es maldito a causa del pecado. Por culpa del hombre, pero el pecado al entrar trajo consigo estas enfermedades. Dice en el versículo 16 que la confesión y era una parte importante del proceso de sanidad y que es el antídoto eficaz, escúchame bien, la oración contra el orgullo, la soberbia y el pecado. Y en este versículo podemos encontrar 3 verbos esenciales. Primero, cuando nosotros vemos estos verbos, es interesante porque en el versículo 16 dice, por tanto, o sea, que cuando Santiago está hablando de todo esto que estuvo hablando, ahí hace esta conexión que vincula lo que estaba hablando sobre la oración con lo que viene ahora. Y estos 3 verbos que nosotros vemos es, número 1, confiesen. El pecado inconfeso
obstruye el camino de la oración a Dios y se convierte al mismo tiempo, escúcheme bien, en un obstáculo para las relaciones interpersonales. Esto quiere decir que confesar nuestros pecados no solamente a Dios, sino también a las personas que han sido dañadas por nuestro pecado. Nosotros tenemos que, al igual que a Dios, cuando le pedimos perdón, pedirle perdón a los otros, a los que ofendemos. El segundo verbo que nosotros vemos aquí de Santiago es orar. Y la belleza que nosotros tenemos de esta comunión cristiana, la comunión que tenemos, es que podemos orar unos por otros, ¿verdad? Esa es la práctica de la oración mutua, una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. Tanto el ofensor y el ofendido oran el uno por otro y juntos encuentran la fuerza espiritual y el consuelo en nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer verbo que nosotros vemos es seréis curados. El propósito de confesar el pecado y orar los unos por los otros es lo que Santiago expresa, para que sean sanados. Y luego el versículo 16 termina con las palabras de que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa eficacia de la oración intercedora está relacionada con la vida espiritual, del intercesor y fundamentalmente la voluntad y poder de nuestro Dios. Disculpe. Luego en los versículos 16 al 18, al igual que en las ocasiones anteriores, Santiago nos da un ejemplo a los lectores de un personaje en la antigüedad para ilustrarse esta verdad que él quería que ellos entendieran. Y en esta ocasión utiliza a Elías. Primero Santiago les dice a ellos y a nosotros que Elías era semejante a nosotros y a ellos, con pasiones y luchas contra el pecado. Y él le dice a ellos, porque ellos ciertamente conocían la historia de Elías. Y antes de que el propósito de Santiago mostrar este ejemplo no era para que vieran a Elías como un superhombre, un hombre con una super fe. Y ciertamente vemos como Elías sí tenía una super fe, aunque también vemos otras cosas de Elías. Pero Santiago quería que ellos vieran que Elías era igual que ellos, que estaba sujeto a las pasiones y luchas contra el pecado. Pero luego les dice que él oró fervientemente. Elías es un ejemplo de una oración para que no llueva y luego para que lloviera. En ambas ocasiones fueron concebidas por Dios. Él oró fervientemente y Dios cumplió su voluntad a través de la oración de Elías. Eso Dios utilizó a Elías para cumplir su voluntad y su agenda. En otras palabras, Elías fue el instrumento de Dios. Y aclarando, la oración no mueve a Dios, ¿verdad? No lo mueve, pero sí canaliza la voluntad de Dios y los propósitos a través de sus hijos. En definitiva, como cristianos debemos tener una vida madura que refleje por nuestra paciencia basada en la esperanza que tenemos en Cristo, pero también en la vida de oración, tanto personal como corporativa, basada en la voluntad y la soberanía de Dios. Nosotros hemos visto en este texto cómo nos dijo Santiago todo lo referente a lo que es la paciencia, pero también a la oración. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestra vida? Primero, nosotros vimos que Santiago expone a estos ricos opresores que oprimían a los jornaleros creyentes al privarles su salario y echándolos a la cárcel. Pero también Santiago le exhorta a los hermanos a ser pacientes, ya que estos opresores serían castigados por Dios en la venida del Señor. Y aplicando esto a nuestras vidas, Santiago, aunque nosotros no seamos esos ricos opresores, escúcheme bien, no seamos esos ricos opresores, aunque pueden haber entre nosotros ricos, pero no somos opresores, debemos hacernos estas preguntas. ¿Somos egoístas nosotros con el dinero?
¿Utilizo mi dinero para glorificar a Dios o lo utilizo para glorificarme a mí? Otra pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿soy puntual en pagar nuestras deudas? O cuando le debo a alguien, sobre todo a hermanos, por el trabajo realizado, ¿soy pronto para pagarle? Son preguntas que nos podemos hacer. Recordemos, amados hermanos, que el cristiano tiene que ser diferente al impío. Debemos demostrar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por un lado, por otro lado, mis amados hermanos, tenemos que recordar que cuando somos afligidos, ya sea en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir, y aún más por nuestro enemigo el diablo, recordemos que Dios tiene el control. Quien tiene el control de todo es nuestro Dios todopoderoso, quien utilizará nuestra situación para su gloria y nuestro beneficio. Aún más, recordemos que el juicio final será nuestro Señor y Salvador quien juzgará y castigará a nuestros opresores, incluyendo y especialmente al diablo. Dios va a enjuiciarlo, ciertamente. Así que confiemos en Dios y tengamos paciencia en medio de cualquier situación que aparezca en nuestras vidas. Y lo segundo que vimos es la importancia de la oración en nuestras vidas. En nuestras vidas ciertamente hay o llegará el sufrimiento, la enfermedad, los problemas económicos, la pérdida de un ser querido o cualquier otra situación en nuestras vidas. Pero tenemos un alma poderosa que Dios nos ha dado y esa es la oración. La pregunta es, ¿recurremos habitualmente, constantemente a la oración cuando me enfrento a algún problema? Si no es así, tenemos que arrepentirnos y comenzar a ir en oración al Padre. Recordemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos el libre acceso al trono de la gracia de Dios. Gracias al sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vivió su vida perfecta, muriendo en la cruz en nuestro lugar y resucitando al tercer día para vencer la muerte y el pecado, para que todo que en Él crea tenga vida y se arrepienta, tenga vida y sea salvo. Por eso, mi amigo que estás aquí, y Jesucristo no es tu Señor ni tu Salvador, yo te exhorto a que corras desesperadamente al trono de la gracia, a la cruz de Cristo, en busca del perdón y salvación. Tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar y creer en la obra perfecta de Jesucristo. Eso es lo único que importa en esta vida, es tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Lo segundo que nosotros vemos es, lo segundo que tenemos que preguntarnos más bien es, ¿soy el tipo de persona que otros buscan para sostenerlos con la oración? ¿O simplemente no me importa la vida espiritual de mis hermanos? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. Otro aspecto que no podemos dejar pasar por alto es que cuando estamos alegres y gozosos, Santiago nos dice aquí que cantemos a Dios, cantemos alabanzas a Dios. Esa también tiene que ser nuestra actitud. Cuando estemos gozosos, no nos olvidemos de Dios, porque muchas veces cuando estamos en las vacas gordas, nos olvidamos de Dios. No, igualmente, cuando estamos en sufrimiento, adoremos a Dios. Cuando estamos gozosos, adoremos a Dios. En todo momento y en todo tiempo, adoremos a nuestro Dios. Amén. Tenemos que ir a Él con acción de gracia. Como el apóstol Pablo, cualquiera sea su situación, él le daba gloria a Dios. Él exhortaba y a estar gozoso. La mayoría de sus cartas fueron escritas desde la cárcel, donde muchas personas pudieran estar en su lugar y en vez de estar gozosos, estuvieran quejándose. Y el apóstol Pablo, en vez de quejarse, le estaba dando aliento a aquellos que estaban gozando, que estaban fuera, que estaban libres. Y esa tiene que ser nuestra actitud en todo tiempo, darle gloria a Dios, alabar. Para concluir, mis amados hermanos, yo quisiera concluir de la misma manera que Santiago concluyó esta carta, después de haber visto estas ricas enseñanzas que vimos en esta preciosa carta.
Miremos estas palabras e intercedamos de ser necesario. Y es en el versículo 19 que dice así, y 20, dice: hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y yo añado, no tan solo esto demuestra la unidad de la iglesia, sino que muestra que en nosotros la madurez espiritual que hay en nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, Rey de todo poder, Dios de toda misericordia, de toda justicia, de todo amor. Padre, yo te doy gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de tener tu palabra. Padre, de poder no tan solo predicarla, sino escucharla. De tener tu guía, Padre Santo. Padre, yo te pido por mis hermanos que esta palabra la haya hablado. Padre, para que la atesore en su corazón y la ponga en práctica. Necesitamos de ti, Padre Santo. Necesitamos de tu sostén, Padre Santo. Y yo te pido, Padre amado, que esta palabra cause el efecto deseado por ti. Y nosotros tengamos vidas de paciencia, pero sobre todo vidas de oración, Padre Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.